Salvador decretó estado de emergencia por la llegada de la tormenta tropical. Economía. Bukele, año 2. Salvador emitió $1.000 millones en deuda. Milagro o pesadilla. Milagro o pesadilla. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast sobre economía como parte del especial de Bukele Año 2 de Revista Factum. En esta ocasión nos acompaña Ricardo Castaneda Ancheta, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, mejor conocido por sus siglas como ICEFI, para El Salvador y Honduras. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Ricardo, te invitamos porque yo creo que este es un tema complicado a veces para entender para los que no somos economistas. Entonces, creo que la mejor forma es hacerlo conversado, ir intercambiando opiniones, ¿verdad? Y también consultarte acerca de conceptos que a veces desconocemos. Inicio hablando de endeudamiento, porque a la fecha la Asamblea Legislativa ha aprobado o ratificado 1.530 millones de dólares distribuidos en 11 préstamos con organismos multilaterales y otros de 1.290 millones de dólares para la creación de 2 fideicomisos, ¿verdad? Uno que va destinado a la agricultura y producción del café. Y bueno, es decir que en menos de un mes el país se endeudó más que en todo 2020. ¿Qué consecuencias podría tener esto, Ricardo? Mira, cuando uno observa el nivel de endeudamiento que tiene El Salvador, es un endeudamiento insostenible, ¿no? Como un buen salvadoreño diríamos, la tarjeta está topada. Uh-huh. Y hay que decir que la tarjeta ya estaba topada previo a que llegara este gobierno, pero obviamente por la forma que se ha utilizado en la que pareciera que la política económica únicamente es endeudarse, la situación se ha vuelto más crítica. Te voy a poner algunos datos solo para, dimensionar este problema. Hasta marzo de 2021, porque son los últimos datos oficiales que se tiene, si uno toma en cuenta un año antes, es decir, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, el gobierno de El Salvador había aumentado su deuda en 2.166 millones de dólares. Ese monto es mayor a todo el periodo del presidente Sánchez Serén. Es decir, en un año, El Salvador se endeudó más que todo lo que se había endeudado Sánchez Serén. Eso si solo sumamos, en un año. Solo en un año. Y eso sin tomar en cuenta los 1.500 millones que vos habías dicho. Uh-huh. Si tomamos en cuenta desde junio de 2019, cuando entra el presidente Bukele, hasta marzo de 2021, allí el incremento del endeudamiento lo llevamos hasta 3.165 millones de dólares. Eso es mayor que todo lo que se aumentó en el periodo de Funes, que ha sido el periodo en la historia donde más se había incrementado la deuda. Es decir, que estamos hablando o estamos frente a un gobierno que los niveles de endeudamiento los ha aumentado sustancialmente. Si a esto le sumamos que a partir del 1 de mayo se han empezado a aprobar o ratificar una serie de préstamos, vamos hacia un rumbo en el cual los niveles de endeudamiento del país van a superar el 100% del PIB. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos que pagar toda la deuda inmediatamente, pues de cada $100 que producimos desde Aguachapán hasta La Unión en un año, ya todo lo deberíamos. Y esto obviamente es complicadísimo para una economía como El Salvador. Adicionalmente, además de ese valor de deuda PIB, que es el que más se suele utilizar, aunque no es el único, hay una serie de indicadores y nosotros a partir de todo eso hemos señalado que la deuda de El Salvador es insostenible. Hay otro que a mí creo que permite reflejar qué tan compleja es la deuda. Para 2021, en medio de una pandemia, El Salvador está destinando más para el pago de intereses y amortizaciones que lo que está destinando para salud. Esa es una buena forma de medirlo, ¿verdad? También tenemos un audio de Carmen Tatiana Marroquín, economista y también es experta en temas fiscales. Para analizar los niveles de endeudamiento en la situación actual en la que estamos, debemos de trascender del tradicional
ratio que se analiza, que es el de deuda PIB, ¿verdad? Porque ese no nos da la suficiente información como para saber si el endeudamiento está causando problemas financieros o no lo está causando. Entonces me parece que hay dos variables que nos pueden enriquecer aún más el análisis acerca de los altos niveles de endeudamiento que tiene el país. Una de ellas es el costo del endeudamiento. Mientras más nos cuesta el endeudamiento es porque las personas o los inversionistas, las instituciones que nos están prestando, están viendo que la situación del país es un poco más riesgosa al momento de prestarnos dinero. Y eso se puede observar de forma clara en las tasas de interés que estamos pagando en el corto plazo, las cuales han crecido sustancialmente, por ejemplo, con referencia a enero del año pasado. Entonces ahora estamos pagando cerca del 7%, un poco más del 7% por deudas de a un año, lo cual hace mucho más costosa la deuda y presiona mucho más las finanzas públicas. Y otra variable que nos da también una pauta acerca de qué tan grave es la situación fiscal, sobre todo en relación a la deuda, es que tanto necesitamos de la deuda. Y lo que podemos observar es que en el último año el Ejecutivo ha necesitado, sobre todo de deuda de corto plazo, de menor a un año, sustantivas emisiones a lo largo del año, fuera de las tradicionales. Es decir, el año pasado se emitieron más de 400 millones por encima de lo que normalmente se emitía de deuda de corto plazo. Aparte de otra deuda, los CETES, que también son deuda de corto plazo, que se estuvieron emitiendo y que se siguen emitiendo a la fecha con altas tasas de interés. Lo que podemos observar es que cada vez el Ejecutivo necesita más del endeudamiento para poder funcionar. Entonces eso nos da una pauta de que el nivel de endeudamiento ya nos está acorralando y nos está poniendo en una situación grave. Bueno, y escuchábamos al economista Tatiana Marroquín. Estamos hablando con Ricardo Castaneda, él es economista senior de ICEFI para El Salvador y Honduras. ¿Tenés comentarios acerca de lo que decía Tatiana, Ricardo? No, completamente de acuerdo con lo que señala Tatiana. De hecho, fíjate que si uno revisa, por ejemplo, en lo que va de 2021, el tema de LETES y CETES se ha seguido utilizando, ¿verdad? Estas LETES y CETES son como las tarjetas de crédito. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo describirías así en breves palabras? ¿Qué es cada uno? Yo diría que son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que vos las usás en principio cuando tenés una emergencia, ¿verdad? Porque sabes que las tasas de interés son altos y que las tenés que pagar inmediatamente. Ya. Porque en el caso de las LETES y CETES, el tiempo máximo para pagarlo es un año. Y en el caso de El Salvador, en lo que llevamos de 2021, que se supone que digamos que la situación económica ya no es tan complicada como era el año pasado, solo en LETES se han emitido 840 millones de dólares. Si a esto le sumamos las emisiones de CETES, estaríamos hablando que en conjunto se han emitido 1.200 millones de dólares solo en 2021. Y sabes que muchas de estas emisiones incluso no son para un año, sino que solo son para 3 meses. Y esto te está revelando los enormes problemas de liquidez que tiene el gobierno. Adicionalmente, para este año se vencían 2.000 millones de dólares, de los cuales en el presupuesto quedaron para pagarlo 0. Es decir, que muchas de las LETES y CETES que se están emitiendo solo son para pagar las LETES y CETES que se vencían. Ya. Y eso te demuestra que es un problema sumamente fuerte el que como decimos cuando se trata de nuestras finanzas, tarjeteando. Exactamente, es así como está. Ok, mira, con esto que estás mencionando, con este ritmo acelerado de endeudamiento, hay muchos rumores en el ambiente, hay gente que está aconsejando sacar los ahorros de los bancos, hay otra gente que también está hablando de desdolarización. ¿Qué de esos rumores crees vos que sí tienen algún asidero de que pueda suceder?
Mira, digamos que en estos momentos no hay condiciones y sería sumamente irresponsable de mi parte decirle a las personas que saquen su dinero. Pues, o sea, si lo quieren sacar por otras razones, cada uno tendrá su libertad, ¿verdad? Pero no por lo que está pasando. Con el tema de la dolarización es importante comprender que hay temas que sí dependen del país para mantener la dolarización y otros no. Por ejemplo, ¿de dónde es que entran los dólares? No, los dólares en su mayoría entran de Estados Unidos. ¿A través de qué? A través de las remesas, a través de las exportaciones, incluso a través del endeudamiento, ¿no? Y así como de la inversión extranjera. Eso significa que tú, para poder mantener la dolarización, necesitas que entre una enorme cantidad de dólares cada año. El año pasado, cuando empezó lo de la pandemia, uno de los enormes temores era que se suponía que iba a reducirse las remesas, por ejemplo, y eso podía meter en un enorme problema el mantener la dolarización. Sin embargo, las remesas incluso el año pasado cerraron con un crecimiento y este año están teniendo un comportamiento muy bueno. Ahora, ¿qué puede llevar entonces a que haya una desdolarización? Imaginémonos que llega septiembre, octubre de este año y el gobierno resulta que no tiene dinero para pagar salarios o resulta que no tiene dinero para pagar a los proveedores. Que ojo, no estoy diciendo cosas que no ya pasaron, ¿verdad? Porque incluso el año pasado hubieron atrasos para pagar los salarios de la Asamblea Legislativa y hay enormes atrasos de pagar de proveedores, pero imaginémonos que eso todavía es más grande. Entonces el gobierno se puede ver obligado a desdolarizar. Ahora, esa desdolarización realmente se puede hacer de muchas maneras, ¿no? A lo mejor uno se imagina que es que vuelve el colón como tal, ¿no? Puede volver cualquier otra moneda, puede aparecer una moneda virtual, ¿no? En que venga el gobierno y le diga, por ejemplo, a los empleados públicos, miren, ahora su salario equivale a 100 monedas virtuales y ponerle el nombre que vos querás. Ya. Ahora, ¿qué implicaciones tiene si sucediera ese tipo de situaciones, ¿no? Que ahorita pasamos de una crisis y una recesión económica prácticamente a una hecatombe económica. ¿Por qué? Porque cuando las personas escuchen que eso está sucediendo, lo primero que van a ir a hacer es ir a sacar su dinero de los bancos. Y es que en la historia no existe un caso de un país que luego de estar dolarizado se haya desdolarizado. El ejemplo más cercano fue Argentina, con la famosa caja de convertibilidad y que ahí lo que pasó es el famoso corralito y cuyas consecuencias fueron nefastas. Porque tú, para desdolarizar sin que tenga impactos negativos, lo que necesitas, y eso es muy importante señalarlo, es confianza. Es decir, que las empresas, que las personas confíen en que no va a pasar efectos inflacionarios, en que no se va a devaluar la moneda. Eso en la práctica es sumamente difícil. Y mira, hay que señalarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Tú, para hacer política económica, tienes dos grandes herramientas. Política monetaria, que en el caso de El Salvador no la tiene porque está dolarizado, y política fiscal. Esto es como que vos intentes andar en una bicicleta. Pero a esa bicicleta yo te le quito una llanta, que es la política monetaria, y la política fiscal, que es donde hablamos de ingreso, gasto, deuda, prácticamente no tiene aire. Es muy difícil hacer política económica en el país, ¿no? Entonces, yo sí creo que desde las universidades, desde los centros de pensamiento, sí tenemos que poner en el papel cuáles pudieran ser las implicaciones de una desdolarización, pero es importante que se evite llegar a una desdolarización obligada por todas las enormes consecuencias negativas que pudiera tener para la población. Sobre este tema, recuerdo que en enero de este año, el doctor Carlos Acevedo tuvo una entrevista en Pencho y Aida donde hablaba de este tema. Y quiero retomar el audio de lo que él dijo en ese momento acerca de la desdolarización. Digamos, en un análisis así sencillo para que podamos entender lo que podría decir, o sea, lo que pasó en estos 20 años y lo que podría pasar con la moneda nuestra, Carlos.
Yo creo que la dolarización definitivamente no ha funcionado en términos de los objetivos económicos que perseguía. Creo que fue una mala decisión. La evidencia que se ha acumulado a lo largo de estos 20 años es abrumadora, mostrando que no ha funcionado, y es parte del problema de por qué la economía salvadoreña no funciona. Pero creo que, al igual que un mal matrimonio, la dolarización es una de esas decisiones que son o irreversibles o difíciles de revertir. O sea, que se puede revertir quizá, bueno, la dolarización creo que no se puede revertir, pero en alguna manera, bueno, sí se puede revertir, pero a un costo altísimo, a un costo social y por tanto político altísimo. Y en ese sentido creo que no conviene, creo que sería un desastre mayor tratar de desdolarizar. Yo comparo la dolarización y la perspectiva de una desdolarización en términos de una metáfora. Si a uno, por ejemplo, le pegan o uno se pega un balazo en el cerebro o le pegan un balazo en el cerebro y entonces lo llevan al quirófano y los médicos determinan que él tiene más probabilidades de seguir viviendo con la bala dentro que tratar de extraérsela. Y de hecho hay gente que vive en esas condiciones, vive con una bala en el cerebro. Entonces no es recomendable que alguien se pegue un balazo en el cerebro, pero si por una circunstancia desafortunada eso ocurre y resulta que las probabilidades de sobrevivir son mucho mayores con la bala dentro que tratando de sacársela, entonces hay que seguir con la bala dentro. Entonces creo que la dolarización fue algo así, ¿verdad? Fue un balazo que no tendríamos que habernos metido, pero ya que no lo metimos, las probabilidades de seguir vivos con la bala dentro son mayores que las probabilidades de tratar de extraerla mediante una desdolarización. Escuchamos a Carlos Acevedo, economista, y continuamos hablando con Ricardo Castaneda. Ricardo, ¿qué te parece la equiparación que hacía el doctor Acevedo en esa entrevista? No, Carlos tiene la razón, ¿no? Prácticamente estamos hablando de una tragedia económica. Es decir, El Salvador nunca se tuvo que haber dolarizado, ¿no? Y si realmente la dolarización fuera tan buena, ya todos los países del mundo estuvieran dolarizados, y eso no ha sucedido. Lo que pasa es que ya una vez tú asumes esa situación y en un contexto en el cual El Salvador se encuentra en el medio de una crisis económica, tomar una decisión de esa magnitud no es tan sencillo, ¿no? O sea, a veces se piensa que es, bueno, solo cambiemos la ley, o incluso si la ley ya permite que circulen las dos monedas, pues entonces que circule el colón. Uh-huh. No es tan fácil, ¿verdad? Esto tiene implicaciones muy, muy grandes. Y no recordemos, por ejemplo, cuando se da la dolarización, que yo siempre digo que lo que se dio es una inflación por aproximación. Es decir, que aquello que valía un colón, ¿verdad? Luego valía una cora. Y porque el producto había aumentado, no, ¿verdad? Porque la gente aproximó y dijo que estaba más cercano a la cora que a 15 centavos. Entonces, y esto luego tiene un impacto en el costo de la vida y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante debatir el tema, porque yo creo que de estos temas no deberíamos de escondernos, particularmente los economistas, y plantear cuáles son los pros, los contras, en caso que se dé, cómo se debería de dar, pero desde quienes toman la decisión, hacerlo muy cuidadoso, porque, insisto, un movimiento de este tipo puede provocarte que pase de una crisis económica a una hecatombe económica. Ahora, a la par de este aumento de deuda, a la par también de estos rumores de los que estamos conversando, también hubo una reducción en el gasto social. Le pedí a José Luis Magaña, al economista José Luis Magaña, quien es economista de Panorama Económico y miembro de Altavoz, que me comentara acerca de esta reducción. Los presupuestos públicos que son aprobados para cada año, que generalmente se aprueban en los últimos meses del año anterior, en la medida que pasa el año van sufriendo modificaciones, ¿no? Algunas líneas presupuestarias suben, otras líneas presupuestarias bajan, algunas instituciones aumentan su presupuesto, otras instituciones disminuyen su presupuesto. Ese es un ejercicio que se realiza justamente por los ajustes que se tienen que ir haciendo en la medida que transcurre el año. Si nos vamos a ver, para comenzar el 2020, cómo cierran las modificaciones en el 2020,
justamente vemos que hay recortes presupuestarios en algunas líneas. Por ejemplo, en hospitales nacionales se les recortaron 32.6 millones. Al programa de mejoramiento de ambientes educativos se les recortaron 17 millones. Al programa de desarrollo infantil temprano se les recortaron 10 millones. Al fondo que financia el subsidio a la electricidad se les recortaron 9.2 millones. A los programas de erradicación de la pobreza se les recortaron 6.4 millones. Esos son, por ejemplo, los recortes más grandes que hubieron el año pasado y que también se reflejan en aumentos de otras líneas presupuestarias, particularmente las líneas de los fondos o del FOPROMID, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, vea que fue el que atendió todo el tema de la emergencia, de donde se ejecutaron los fondos, donde se le transfirieron 657.3 millones de dólares al FOPROMID, ¿no? Y otras líneas presupuestarias que aumentaron también fue la gestión técnico-normativa del Ministerio de Salud, lo de Fomilenio, lo de veteranos y excombatientes, ¿no? Que también fueron los principales incrementos que no estaban relacionados a la emergencia. Pues esos ajustes también se han visto en los primeros meses ya de este año. Si nos vamos a ver la ejecución del presupuesto, hay recorte ya por un total de 58 millones de dólares en líneas presupuestarias que apoyan programas sociales, como cuáles, por ejemplo, 14 millones a la atención a la educación básica en el Ministerio de Educación, 10 millones de dólares al INDES, 9.7 millones a la policía, 3.3 millones al agua potable en la región metropolitana, e incluso se desfinanció el proyecto Dalton de becas universitarias de la presidencia. El apoyo a la política nacional de la juventud también tuvo recortes de 2.5 millones. ¿No? En total son cerca de 58 millones de dólares en recortes de este tipo de programas, y que si bien han habido aumentos, los aumentos suman al final alrededor de 22 millones de dólares. Es decir, que un resultado neto negativo en términos de los ajustes que se han venido haciendo a los programas de apoyos o de programas sociales, ¿no? Que tienen impacto en la vida de las personas. Escuchábamos al economista José Luis Magaña hablando acerca del recorte en el gasto social. Y Ricardo, en términos concretos, ¿cómo se traduce esta reducción en el gasto social? Sí, mira, al final de cuentas, como nosotros hemos señalado en diversas ocasiones en el ICEFI, en el presupuesto es donde se concreta el discurso político, o es donde simplemente se queda en demagogia, porque es ahí en realidad donde tú puedes observar las prioridades o no. La declaración de intereses. Exactamente, ¿no? En 2020, fíjate que en medio de la pandemia, en medio de una crisis social sin precedentes, cuando uno revisa la composición del gasto por áreas de gestión, que es lo que tiene El Salvador, resulta que el área de gestión de desarrollo social cayó respecto a 2019. Es decir, en el peso, no estamos hablando aquí en términos de millones de dólares, sino en cuánto representa del porcentaje total. A esto nosotros le llamamos la prioridad fiscal. En cambio, Seguridad y Justicia tuvo un incremento sustancial, ¿no? O sea, con eso tú te quedas bien claro, en el marco de una pandemia y todo, cuáles estuvieron las prioridades, ¿no? Y eso hasta creo que lo vio la gente, ¿no? Cuando veíamos un despliegue muy fuerte de las Fuerzas Armadas, de la policía, y no necesariamente en el ámbito sanitario, a pesar de lo que se tenía. Una de las enormes falencias que tiene este gobierno es la carencia de planes, y uno de esos es el plan social. A pesar de que la ley le obliga que en los primeros 6 meses del periodo presidencial debe de presentar cuál va a ser su política social, porque El Salvador tiene una ley justamente encaminada a proteger sus programas sociales, que si bien es cierto, varios de esos programas sociales han continuado, lo que ha pasado es que cada vez tienen menos beneficiarios y beneficiarias. Es decir, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias para los adultos mayores, ese programa continúa, pero si vos revisás, y esto incluso fue ya hasta en el propio periodo de Sánchez Serén, que se suponía que quienes habían impulsado este tipo de programa, cada año iban reduciéndose el número de beneficiarios. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú estás reduciendo el gasto social? Que en el marco de un contexto en el cual la pobreza, el hambre se está aumentando, es el Estado quien tiene la obligación de dar una respuesta a esas necesidades, pero el Estado no está siendo incapaz de dar esa respuesta, y no lo está haciendo no porque no tenga recursos, porque ya hablamos que se ha aumentado sustancialmente el tema del endeudamiento, sino porque no es parte de tus prioridades.
Ahora, y esto no a partir del discurso, no a partir del presupuesto. Ahora, Ricardo, hay otra cosa que también es bastante relevante en cuanto a la economía. Algo que en tu cuenta, de hecho, normalmente está actualizado, cómo se ve el país frente a los mercados internacionales. Y vos normalmente nos estás compartiendo datos de esto, para bien y para mal. Y la pregunta obligada es, ¿qué implicaciones tienen cosas como lo del 1 de mayo o las tensas relaciones que se tienen ahorita con Estados Unidos en estos índices? Mucho. Fíjate que, por ejemplo, cuando abren los mercados, porque el 1 de mayo fue sábado, ¿verdad? Entonces, los mercados financieros se abrieron el 3 de mayo. Las primeras noticias es una caída fuerte del precio de los bonos y un aumento del perfil de riesgo del país que se mide a través de un indicador que se llama ENVI, que es el indicador de mercados de bonos de mercados emergentes. Ese día el ENVI subió 1 punto. Alguien puede decir, pero 1 punto no es nada. Es que nunca, desde que hay registros, en El Salvador había incrementado tanto el ENVI en un solo día. ¿Y esto por qué fue? Bueno, porque es que lo que pasó realmente era muy grave, ¿no? O sea, imagínate tú como inversionista y ves lo que sucedió el 1 de mayo y decís, bueno, si quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional sin seguir el debido proceso, ¿quién me garantiza a mí que sí van a cumplir con las obligaciones que tienen y me van a pagar la deuda, ¿no? Y entonces a partir de ahí se encendieron las alarmas. El Salvador, desde febrero de 2020, justamente cuando también sucedió lo del 9 de febrero, se convirtió en el país con el perfil más alto en toda la región centroamericana. Antes era Costa Rica, ahora es El Salvador, y ya no hemos perdido ese primer lugar, no lo digo entre comillas, ese perdido, sino que al contrario, cada vez hemos ido tomando distancia frente a los otros países. Ahora, eso del perfil de riesgo, la gente puede decir, mire, ¿y a mí eso en qué me afecta? Bueno, que El Salvador va a seguir emitiendo deuda, y cada vez que emita deuda lo va a hacer a tasas de intereses altas, y significa que si hay tasas de intereses altas, los presupuestos de los próximos años los vas hipotecando y cada vez te va a ir quedando menos recursos para educación, para seguridad, para aumentar la productividad del país, porque lo que tienes que pagar es más deuda. Te pongo un ejemplo. El año pasado, en julio, El Salvador emitió $1,000 millones en bonos a una tasa de interés de 9.5%, la tasa de interés más alta de la que ha emitido El Salvador y de las tasas de interés más altas que ha emitido cualquier país emergente. Esa deuda la vamos a pagar desde ahora hasta 2052. Cada año, solo en intereses, por esos $1,000 millones, tenemos que pagar $95 millones anuales. Ese es el equivalente al presupuesto de la Universidad de El Salvador. Ese es el costo cuando tu perfil de riesgo es tan alto. Y obviamente en el escenario en el que se encuentra El Salvador, donde necesita financiamiento, donde está en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero donde está tensionando muy fuerte la relación con Estados Unidos, que yo te diría que están en el peor momento, por lo menos desde la era democrática, realmente está jugando con fuego. Y pareciera que se está tirando a naufragar con un salvavidas de origen chino. Sobre eso te iba a preguntar justamente, ¿qué particularidades tiene esta relación? Porque para alguien podría ser nada más cambiar de patrocinador, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y justo no es así, ¿verdad? Porque para alguien pudiera decir, bueno, ¿verdad? Y ahora en la camisa de mi equipo ya no me va a patrocinar Estados Unidos, ¿verdad? Sino que ahora me va a aparecer la bandera china. Pero no es tan sencillo. Primero, porque la relación que tiene El Salvador con Estados Unidos depende mucho del tema de remesas. Estamos hablando que las remesas significan una quinta parte de todo lo que produce el país. El principal socio comercial de El Salvador es Estados Unidos, porque es ahí donde van las exportaciones. El principal país donde vienen toda la parte de inversión extranjera directa es Estados Unidos. Es decir, eso no lo sustituís inmediatamente, ¿verdad? No vas a decir a esos 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos, mire, se van a China y desde allá nos lo mandan y todo va a estar bien. Pero adicionalmente, y esto es muy importante señalarlo, creo yo, China está aprovechando este contexto para avanzar y posicionarse en el país. Pero estoy seguro que en el momento que China vea que el conflicto está subiendo de tono, China ni va a meter las manos para defender a personas.
porque lo que está sucediendo en el país es que nosotros queremos quedar en medio como de un choque de dos trenes, pero si eso es así, siempre los costos los va a pagar toda la población. Y la incidencia que tiene Estados Unidos es muy fuerte, especialmente en organismos multilaterales. Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario, en el BID y en el Banco Mundial, y El Salvador necesita de esos recursos. Por ejemplo, si no se llegara a concretar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese perfil de riesgo se va a disparar todavía más, porque el gobierno les ha asegurado a los inversionistas que ese acuerdo se va a lograr. El problema es que ese acuerdo ahora ya no depende solo del gobierno de El Salvador, sino que depende del Fondo Monetario Internacional, quien tiene ahora el sartén por el mango, especialmente porque las condiciones que le van a pedir a El Salvador ya no solo es en el ámbito de ingresos, gasto, deuda, sino en términos de institucionalidad. Y el vocero del Fondo Monetario fue muy claro al decir: las próximas semanas vamos a hablar sobre las políticas de transparencia, gobernanza, Estado de Derecho. Y es ahí, para mí, donde va a estar el punto central de lograr o no la negociación, la cual yo veo sumamente compleja. Yo sé que es aventurado decir qué va a pasar en el país o en la economía en los próximos años, pero tal cual están las piezas y esas que todavía no han terminado de acomodarse, ¿cuáles crees que pueden ser los escenarios a mediano y largo plazo en la economía del país, Ricardo? Mira, un escenario es, digamos, el gobierno entiende que lo que ha hecho es incorrecto, particularmente con el 1 de mayo, y se intenta que la elección de nuevos magistrados o se regresen los magistrados anteriores para un poco retomar el debido proceso y el Estado de Derecho, igual con el tema del fiscal, ¿no? Eso pudiera bajar muchísimo las tensiones políticas y evidentemente esto también ayudaría a la propia recuperación y reactivación económica. El otro escenario es que las tensiones, al contrario, se vayan subiendo de tono y podamos tener respuestas todavía más grandes de parte de Estados Unidos, lo cual complejizaría sumamente más la situación del país, ¿no? En cuanto a financiamiento, en cuanto a las posibilidades de la generación de empleo. El otro escenario es que estemos frente a un gobierno desquiciado, es decir, que ya siente que no tiene más que hacer y a partir de ahí empieza a cometer más locuras. Y esas pueden pasar por los temas que hemos hablado: desdolarización, nacionalización de pensiones sin el debido proceso y sin un análisis adecuado, reforma fiscal, por ejemplo. ¿Qué pasa, Gerson? Para mí, el talón de Aquiles de este gobierno, pero del propio proyecto político de Bukele, es el financiamiento. Necesita dinero para poder lograr establecer el tipo, digamos, de administración política que quiere. Si tú no tienes el financiamiento externo, entonces lo vas a tener que hacer a través de reformas tributarias. Tienes que cobrar más impuestos. Y ahí la pregunta es: ¿a quiénes se los vas a cobrar, ¿no? Y hemos observado cómo una reforma tributaria mal hecha, como es el caso de Colombia, te detona en una crisis de ingobernabilidad muy fuerte. Yo estoy seguro que si hubiéramos hablado hace algunos meses que si en Colombia iba a salir la gente a manifestar, posiblemente íbamos a decir que no, ¿verdad? Que es un poco el escenario que está aquí. Pero lo que pasa es que cuando tú no haces bien las cosas, sino que, digamos, estás más preocupados por cuidarte y autoprotegerte a ti y a tu grupo y no por mejorar el bienestar de las personas, tarde o temprano esos aplausos se pueden transformar en abucheos. Y cuando la afición empieza a abuchear, la presión es muy grande. No me queda más que agradecerte por tomarte el tiempo de hablar con nosotros, Ricardo, acerca de esos escenarios políticos, económicos, incluso geopolíticos, ¿verdad? Que está pasando el país. Y bueno, eso, agradecerte por tomarte ese tiempo. No, muchas gracias a ti. La verdad, me la pasé muy bien. Ojalá haya una próxima. Seguramente. Escuchábamos a Ricardo Castaneda Ancheta, economista senior del ICEFI para El Salvador y Honduras. Este es un podcast de Revista Factum.